Muy buenos días, bendiciones, sabadito ya, gracias a Dios. Nos acercamos al día del Señor, que sería mañana, domingo, el día de Corpus Christi. No faltes a la misa. Muy bien, hoy vamos a seguir con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando como siempre con la lectura del Espíritu Santo para el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: la palabra de Dios nos invita a hacer una alianza de amor con el Señor y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inspira permanentemente para que recordemos esa alianza o para que la renovemos. Esa alianza es también una participación nuestra en la Pascua de Cristo, tanto en su muerte, Gálatas 2, 19, 20, 6, 17, como en su resurrección, Efesios 2, 5, 6 y 1 Corintios 15, 14. El Espíritu Santo nos une a Cristo gloriosamente resucitado y al mismo tiempo nos asocia al misterio de su cruz vivificadora. Siendo así poseídos por la acción del Espíritu Santo, se reproduce en nuestra historia concreta el mismo misterio de la Pascua de Jesús. Toda nuestra vida se repite de alguna manera la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Las relaciones humanas, el trabajo, la enfermedad y todas las dimensiones de la vida humana reflejan el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Por la gracia del Espíritu Santo, esas dimensiones participan de la vida y de la fecundidad de Jesucristo. Por eso nunca habrá momentos de pura muerte. Siempre brillará de alguna manera el misterio de la resurrección, porque siempre estará Él ofreciéndonos su vida. La vida humana se hace incomprensible sin esta alianza que Dios ha sellado con nuestra pequeña existencia en la Pascua de Jesús. Sin esta alianza, renovada por la acción del Espíritu Santo, solo quedaría de nuestra existencia una multitud de fragmentos sin sentido. Amén. Y amén. Bien, entonces pedimos al Espíritu Santo que se quede con nosotros, que envíe su luz, que nos ilumine, que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento hacia lo que es la verdad y el camino de la salvación. Amén. Muy bien, entonces hoy nos toca el artículo tercero, el tercer mandamiento. Dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. Éxodo 28, 10, Deuteronomio 5, 12, 15. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. El día del sábado, inciso primero, numeral 2168. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Éxodo 31:15. Éxodo 31:15. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en 6 días hizo el Señor
el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20:11. La escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Deuteronomio 5:15. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. Éxodo 31:16. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, Éxodo 31:17, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Éxodo 23:12. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Nehemías 13:15-22, Segunda de Crónicas 36:21. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día. Marcos 1:21, Juan 9:16, sino que con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Marcos 3:4. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. Mateo 12:5. Juan 7:23. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Marcos 2:28. Inciso segundo, el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él. Salmo 118:24. El día de la resurrección, la nueva creación. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 27:1, Juan 20:1. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue sábado, que sigue al sábado, Marcos 16:1 y Mateo 28:1. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas y el día del Señor, el domingo. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino.
El domingo, plenitud del sábado. Numeral 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y enuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía. La celebración del domingo cumple la prescripción moral escrita en el corazón del hombre, dar, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Santo Tomás de Aquino. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge, celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Numeral 2177, la Eucaristía Dominical. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente, deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. La práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Hechos 2, 42, 46 y 1 Corintios 11, 17. La carta a los hebreos dice, no abandonéis vuestra asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animaos mutuamente. Hebreos 10, 25. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día os es dado para la oración y descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En Él exultamos y nos gozamos. Este es de un autor anónimo. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como un pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras
en obras buenas y fraternas. San Juan Crisóstomo nos dice al respecto, no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. La obligación del domingo, numeral 2180. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. Precisa la ley, perdón, perdón. Perdón, el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado grave. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y en la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Cuando falta el misterio, cuando falta el ministerio, ministro, cuando falta el ministro sagrado u otra cosa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o, si es oportuno, en grupos de familias. Día de gracia y de descanso. Así como Dios cesó el séptimo día de toda la tarea que había hecho, Génesis 2:2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultura social y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, las necesidades familiares a una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar, perdón, los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. San Agustín.
Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado para la piedad cristiana, a obras buenas y a servicios humildes, para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicado a su familia, el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen al crecimiento de la vida interior cristiana. Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Cuando las costumbres, deportes, restaurantes, etcétera, y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad y evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común, de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Hebreos 12, 22, 23. Resumen. Numeral 2189. Guardarás el día sábado para santificarlo. Deuteronomio 5:12. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Éxodo 31:15. El sábado que representa la coronación de nuestra primera creación, perdón, el sábado que representa la coronación de la primera creación es sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. La iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor o domingo. El domingo ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial del precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor y disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural y social y religiosa. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad otros impedimentos para guardar el día del Señor. Amén. Aquí nos quedamos el día de hoy y bueno, próximamente vamos a continuar con el capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y guíanos por la verdad, por el camino de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchas bendiciones y feliz día.